buenas tardes y noches de buenas compañías. A nombre del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia y con mucho cariño, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del último viernes de julio de 2024. Con esta conferencia de hoy estamos completando 22 sesiones, o sea, más o menos 2 años y pico, en donde la intención siempre ha sido la de complementar desde la vida diaria y desde diferentes miradas del conocimiento el programa de valores humanos de Sai Baba. Estos 2 años y su asistente y su asistencia realmente son motivos de alegría para nosotros. La gran mayoría de ustedes nos acompaña desde el comienzo y los que no, les recordamos que pueden acceder a los temas que se hayan perdido en YouTube simplemente escribiendo Ciclo de Conferencias, la vida y los valores humanos. Hoy tendremos una modalidad un poco diferente a lo usual. Con este tema tan trascendental, usaremos el formato de entrevista. Y como siempre, al final ustedes podrán hacer sus preguntas en el chat. Así que siéntanse en confianza para escribirlas y ponerlas allí. El tema de ¿es valioso pensar en la muerte? Será desarrollado por la doctora Elsa Lucía Arango desde las inquietudes de nuestra directora Juanita Villa. Elsa Lucía Arango trabaja en medicina alternativa hace más de 35 años. Realiza acompañamiento en duelo y se ha especializado en temas espirituales, principalmente acerca de la vida en el mundo del cielo. Ha escrito y publicado 4 libros: Experiencias con el cielo, Mundos invisibles, ¿Cómo es el cielo? Y Legado de amor. Elsa Lucía dicta permanentemente talleres sobre estos temas. Los dejo entonces con la doctora Elsa Lucía Arango y las preguntas de Juanita Villa. Bueno, como decía Agustín, hoy tendremos una modalidad diferente y estamos muy felices. Elsa, es una dicha tenerte en el ciclo de conferencias y para mí es un honor ser quien te entreviste. Y haremos preguntas sencillas que nos aclaren tantas dudas que tenemos Ojalá, con este ojalá. tema. Y vamos a comenzar. Principalmente en nuestra cultura desde pequeños, pues estamos acostumbrados a pensar en la vida y a prepararnos para ella. Y es así como en los primeros años de vida, pues estudiamos para más adelante tener tal vez un trabajo y que éste sea bien remunerado, ser exitoso, formar una familia, etcétera. Y no es usual tratar este tema de pensar en la muerte. Entonces, tengo dos preguntas para iniciar. ¿Por qué nos haces esta invitación de pensar en la muerte? ¿Y qué es la muerte? Mira, la invitación de pensar en la muerte es porque en mi consulta, yo soy médico, pues veía, porque el tema de la muerte lo he tratado ya hace un tiempo, veía mucha gente con mucho susto a la muerte, o sea, con una sensación realmente eh, de negación de la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando negamos la muerte, negamos una de las partes más importantes del proceso de la vida, porque el proceso de la vida eh, incluye la vida en el cuerpo físico, la salida del cuerpo físico, que eso es la muerte, la salida del cuerpo físico, una vida en el mundo espiritual, y para muchos que creemos en la reencarnación es volver y retornar. Pero si nos quedamos solamente con una fracción, con que solamente estamos en el cuerpo físico, en la vida y nada más, y negamos el resto, es como si uno dijera, oiga, la vida es de las 6 de la mañana a las 12 del día y el resto no existe, ¿sí? Entonces es como la invitación es que cuando uno piensa un poco más en la muerte y se prepara para ella, va a obtener una de las grandes recompensas, que es la vida en el cielo y, y cumplir las metas de la vida mejor. Entonces, ¿qué es la muerte? Algunos que me han escuchado muchas veces decir,
que he oído en muchas conferencias y libros, la muerte no existe, la muerte es una mentira, la muerte no es real, la muerte es lo único verdadero que tenemos enfrente de nosotros en el lapso de la vida terrestre. La muerte nuestra, de nuestros parientes, de las plantas, de lo que vivimos alrededor, la muerte, incluso nuestras ciudades, en algún tiempo van a desaparecer, como han desaparecido cantidades, ¿cierto? Pero lo que haces en ese lapso, mientras estás en el cuerpo físico, hasta que éste muere, y esa es la muerte, la desaparición de la vida en el cuerpo físico. No significa la desaparición de la vida en nosotros. Nosotros seguimos teniendo una vida, pero una vida en un cuerpo espiritual. Y esa vida en el cuerpo espiritual es lo que llamamos la vida en el cielo o en el mundo espiritual. Entonces, según como hayamos tenido nuestra vida y como haya sido nuestra muerte, vamos a tener la cosecha en el cielo o en el otro mundo espiritual. Entonces, por eso me parece tan importante recordar lo que hace Oriente, porque esto, si bien en Occidente no es lo frecuente, excepto cuando rezamos el Ave María que decimos ahora y en la hora de nuestra muerte y nos lo repetimos para que recordemos, hay que estar en la presencia de Dios, ponemos en la Ave María en la hora de la muerte. En Oriente sí educan a los niños desde el principio a que ellos van a morir y que según cómo sea su calidad de vida, va a ser su calidad de vida en el mundo espiritual. ¿Me alcancé a explicar? Claro que sí, alcanzaste a explicar. Y me queda otra pregunta con respecto a esto. ¿El miedo qué papel juega en la muerte? Pensemos primero en el miedo como elemento de la vida, ¿cierto? El elemento es de las emociones más protectoras que tenemos, pero al mismo tiempo es una emoción paralizante y que nos puede alejar de la realidad. Si yo tengo miedo al fuego, pues puedo evitar quemarme. Si tengo miedo a un metal, a un cuchillo, pues lo usaré con prudencia. Entonces el miedo, bien entendido, es una forma de enseñarnos a tener prudencia, a tener la virtud de la prudencia. Pero cuando el miedo ya es muy fuerte, me paralizo o en ciertos casos, como el de la muerte, el miedo a la muerte me impide tratar el tema. Muchos de nosotros tenemos cosas que uno dice, ay, no, no me cuente de eso, no, yo no quiero ver noticias. Y en este caso, yo sí creo que ver noticias no es lo mejor. Pero a eso uno dice, no quiero ver nada, porque el miedo que sentimos, que es una sensación real, nos va paralizando y nos va agobiando. Entonces, con la muerte se nos ha educado a algunas personas, mucho se nos ha educado como cultura, porque pues en mi caso mi mamá nos decía que la muerte era el pasar al cielo y que era tal vez lo más bonito que podía pasarle a uno. Pero se nos ha educado a tenerle miedo a la muerte y a pensar en la muerte, por ejemplo, como un fracaso. Si uno tiene una enfermedad importante, pues es que todos nos vamos a morir de algo, pero morir puede ser un fracaso frente a la enfermedad. Morir puede ser un fracaso frente a que ya no vamos a vivir más. Entonces mucha gente dice, se murió joven y todo lo que le faltó vivir, cuando eso es falso. O sea, vivió lo que su alma le tenía organizado vivir, pero quedamos como si hubiera sido un fracaso porque se murió jovencito o de niño, ¿verdad? Entonces el miedo juega un papel que nos impide enfrentar, que eso es una realidad, la realidad de las más, digamos, globales que tenemos. No hay nadie que se quede sin morir, ¿cierto? Y al no enfrentarlo, eh, nos olvidamos de la gran gracia que trae la muerte, porque la muerte trae una gracia. Así como el nacimiento trae la gracia de la vida terrenal, eh, la muerte trae la gracia de que si mueres en ciertas condiciones, vas a tener una maravillosa vida en el otro plano y más, que es parte de lo que creo que tenemos que aprender en Occidente, puede que no tengas que volver a la tierra. Te entiendo, en conclusión, que debemos perderle ese miedo a la muerte, ¿cierto? Y que más bien es como nuestra responsabilidad el prepararnos para ella. Yo creo que el perder el miedo es la consecuencia de comprender qué es la muerte, ¿cierto? Entonces, como cuando yo por ejemplo no sé cocinar bien, Juanita, entonces le tengo miedo a la cocina, pero apenas se aprendió a hacer unas cuantas recetas, pues el miedo desaparece, porque la ignorancia nos da miedo. Si yo no sé la materia de un examen y me dicen tiene examen de algo, pues yo voy a entrar en miedo, pero si he estudiado, me pueden poner y no voy a tener miedo. Entonces, cuando conocemos qué es lo que ocurre con la muerte, cuáles son los pasos que se dan en la muerte, empiezo a no tener miedo y, y aquí tenemos que retomar que hay dos miedos. Uno, el miedo a uno morirse y otro, el miedo a que un ser querido se muera, que son dos miedos diferentes, ¿cierto?
El miedo a morirse uno es en general mucho menos grave que el miedo a que un ser querido se nos muera. Pero en esta charla vamos a hablar más, a menos que tú quieras otra cosa, sobre el miedo a nuestra muerte y el proceso de nuestra muerte. Y cuando uno entiende eso y entiende que a nuestros seres queridos les va a pasar lo mismo y que lo aceptamos, sabemos que se van a ir al cielo, que van a estar en un lugar de paz, que van a recibir nuestros sentimientos de alegría, de contento y de gratitud. Entonces es posible que aceptemos un poco más que también ellos se van a ir al cielo, como a muchos de los que estamos acá ya se nos ha ido, pues muchos de nuestros familiares. Y así es. Y mira que hay una pregunta que muchas personas me hicieron cuando supieron que íbamos a hacer esta entrevista, y es esta: morir, el hecho de morir, ¿duele? ¿Hay dolor en ese momento? Mira, la gran mayoría de las personas que han narrado volver después de un accidente cerebrovascular, pero que sobrevivieron o que tuvieron un accidente, una herida, las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, que fueron al cielo y volvieron, narran que era mínimamente doloroso. Pero yo no te voy a decir que no sea doloroso. El morir tiene dos pasos. Uno es la agonía y la muerte en sí misma, que no son tan agradables, eso hay que reconocerlo y por eso hay que prepararse. Esto es como un parto. Las mamás que hemos tenido hijos, pues yo no puedo decir que el parto sea lo más lindo del mundo, pues porque eso requirió esfuerzo, ayuda, requirió una serie de cositas, ¿cierto? Pero luego el tener el bebé, el lactarlo, el consentirlo, eso es una maravilla. Entonces yo digo que la muerte para mucha gente, no para todo el mundo, porque hay gente que muere instantáneamente, que en 2 minutos se desprendió, pero para la mayoría de nosotros vamos a morir probablemente en un lapso de tiempo. Eh, o porque tenemos la muerte, y discúlpenme los que ya lo han escuchado, lo repito, tiene tres causas básicas. O te mueres por una enfermedad aguda, repentina, como puede ser un infarto, o un COVID, que la gente se moría en 2 o 3 días, ¿cierto? Una infección, una cosa aguda, severa. Una enfermedad crónica, como puede ser una enfermedad terminal como un cáncer, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, otras enfermedades que paulatinamente van acabando con tu sistema, que generalmente te llevan a la cama o un deterioro progresivo. Esas enfermedades crónicas te llevan paulatinamente a la muerte y te puedes preparar. Y la tercera es la violencia. Puede ser un accidente, una muerte por suicidio, un terremoto, una catástrofe de la naturaleza en que la persona escasamente tiene tiempo. Entonces, ¿dónde hay más dolor? Generalmente en los episodios de las muertes por enfermedad crónica, porque la persona tiene un dolor crónico, pero también una capacidad de que nos acostumbramos al dolor, podemos manejarlo. Y muchísima gente con enfermedades crónicas lleva una vida correcta, luminosa y es ejemplo para los demás. En las enfermedades agudas generalmente no hay sufrimiento. De las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte narran, por ejemplo, que vieron que un camión los estrellaba y de pronto ya se vieron en el cielo y no hubo mayor dolor. Muchos ni siquiera hubo dolor. Muchos dicen que no hubo dolor. Gente que murió ahogado, que murieron en unas enfermedades que uno dice debe ser terrible, ¿no? Se vieron en el cielo. Y más aún, muchos narran que antes de la muerte como tal ya se habían desprendido del cuerpo, que eso es interesante. Es como si el alma ya sabe y te jala antes para que no sufras. Incluso gente que sufrió tortura y demás, dicen que se vieron fuera del cuerpo y veían lo que les pasaba, pero no estaban ya sufriendo. Entonces, eso no significa que entonces, pues no nos preparemos porque no nos va a pasar nada, no. Entendamos que en el momento de lo que se llama la agonía, y es una palabra dura, pero es real, o sea, es como el trabajo de parto, pues puede que sea aburridor, pero a millones nos ha tocado, ¿cierto? Entonces, en la agonía lo que hay es un momento en que puede haber ansiedad y angustia. Entonces, si uno no tiene ninguna preparación, es como si te echaran a un río y no has aprendido a nadar. Pero si aprendes a nadar, tú empiezas a nadar y puedes vadear la corriente y llegar al otro lado. Pero si en un momento de agonía no sabes ni orar, ni meditar, ni tienes un repaso de vida que sea amable, pues en ese caso te puede invadir no el dolor físico que puede existir, pero es el del dolor emocional y la pérdida de control que la puede tener mucha gente. Entonces, ese prepararnos para la muerte es estar conscientes de lo que va a pasar, es saber qué va a pasar para Saber podernos qué va a pasar. preparar correctamente.
Sí, saber qué va a pasar, o sea, no qué va a pasar, sino qué va a pasar, ¿cierto? Es algo que va a Va a ocurrir, ocurrir. así no sepamos cómo va a pasar, porque tú puedes saber mañana cómo te vistes, en qué carro vas a salir, si vas a ir a algún viaje, pero cómo vamos a morir, pues no sabemos si pasado mañana haya un terremoto y nos vayamos, no sabemos, esa parte no, pero si tenemos conciencia de la responsabilidad, a uno el alma le avisa cuando se va a morir, puede que se lo avise 30 segundos antes o 30 días antes. Entonces uno dice, ah, estoy en el aeropuerto, porque eso es el aeropuerto, me voy a subir al avión, ¿qué tengo que hacer para llegar a la meta que yo quiero llegar, que es el cielo? O por lo menos creo que la mayoría de nosotros queremos llegar a esa meta o incluso más allá del cielo. Claro. Entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Podríamos practicar morir para De hecho, prepararnos? esa es la invitación, practicar morir. Tanto los budistas como los hinduistas, pero especialmente los budistas, que es una filosofía de vida que está muy comprometida con ese paso al otro nivel. Porque dice que cada vez que alguien muere bien, está aportándole gracia a todo el planeta, ¿cierto? Realmente yo creo que cuando alguien vive bien cada día, algo de elementos de gracia, de luz le aporta. Pero el que muere bien, de hecho, Jesús fue en su muerte que nos redimió. Por lo menos es cuando hizo nos enseñó toda su vida, pero en el momento de la muerte hizo la gran redención, ¿cierto? Yo no le pido a nadie que piense que va a morir como Jesús porque pues no pienso en eso, pero sí que cuando alguien muere en paz con Dios, con luz, está produciendo un acto de luz y de caridad, de generosidad para todo el planeta. Entonces, de eso sí podemos ser responsables. Entonces, ¿qué dicen los budistas? Los budistas nos enseñan, y ya después el que quiera puede profundizar, y al final les daré un link que se puede tomar, que se puede, digamos, de cómo se puede hacer, es la meditación en la muerte todas las noches, que es imaginar si te fueras a morir, ¿qué pasaría? ¿Cómo estarías? ¿A dónde te irías? Entonces, cuando uno hace esas reflexiones, pues empiezan a decir, primero, hay tres cosas con las que uno querría no morirse, que es lo que por lo menos en los budistas, no morir con culpa, con rabia o con apego. Entonces uno empieza a examinar y por eso estamos hablando de valores, ¿cierto? Porque una vida valiosa es la que te permite en el momento en que ya tienes que salir al otro lado, que te vas a graduar, te pueden decir, oiga, su vida fue valiosa, usted va a pasar al otro lado, al lado de la luz, ¿sí? Entonces, practicar morir es algo que deberíamos hacer todos los días. O sea, si hoy me muero, ¿qué haría? Y cuando uno hace unos días, unos cuantos días eso, pues uno reflexiona. Ahora, no quiero decir que entonces no se puedan poner bravos un día, no puedan enfadarse, no puedan pelear con su hijo, con su marido, porque todos tenemos eso, pero no quedarnos en la rabia, en el rencor, ni en la culpa con uno mismo, porque dirá, pues Elsa, es imposible vivir sin algún tipo de culpa, porque todos tenemos errores. Entonces, es distinto aceptar que no tuvo errores y tratar de corregirlo que vivir en la culpa. Entonces son dos cosas distintas. Entonces cuando vives en esa sensación, no quiero vivir en la culpa, no quiero vivir en el odio, el resentimiento, en la amargura, ninguno de esos sentimientos negativos, pero tampoco en el apego. Entonces, Juanita, ¿qué crees tú que sería apego? Y perdóname que te pregunte y luego yo contesto. ¿Qué sería morir en apego? Bueno, cuando tú me dices a mí, ¿qué pienso que es el apego cuando estoy apegado a mis hijos, a mi marido, a mis cosas y que entonces no quiero dejarlas porque de pronto van a sufrir por mí, porque quién va a manejar el instituto después? Que ese sería para mí el apego, ¿no? Exacto, entonces también tenemos que morir sin apegos, lo cual no significa morir sin amores. Claro. Ojalá uno pueda morir con el amor de sus hijos y amando a sus hijos, de su familia, de su pareja, incluso de los compañeros de trabajo, pero no pensando que uno es indispensable o que ellos no podrán sobrevivir sin uso, porque realmente millones se han muerto y todos los demás han sobrevivido. O sea, no nos podemos quedar tan indispensables ni pensar que nosotros dependemos del cariño de otro para nosotros mismos. Entonces, en el cielo vamos a tener los amores, los cariños, vamos a tener un amor muchísimo más grande que cualquiera de esos. Cuando entendemos eso, nos desapegamos, pero ojalá, si entendemos eso, hayamos hecho, sobre todo los que ya tenemos unos más añitos, pues haber dejado orden en nuestra vida, dejar la vida ordenada. ¿Sí? O sea, ¿qué significa una vida ordenada? El que pueda hacer un testamento que lo haga y tener la vida como en orden, no con secretos, no con desórdenes, porque a veces uno se muere y resulta que la familia se entera de muchas cosas que uno
estaba avergonzado y no las comentó. Entonces vale la pena comentarlas, decirlas, mire, me pasó esto, en una etapa de mi vida me pasó esto, tengo estas deudas, tengo para que cuando llegue la muerte, pues no, eso no va a quedar debajo del tapete, va a ser un dolor más para las personas. Bueno, yo recuerdo algo, Elsa, y es cuando mi sobrina eh, pues estaba muriendo, ¿no? Estaba enferma y estaba ya en sus últimos momentos. Tú le insististe mucho en que le escribiera a sus hijos y que le contara lo que había sido para ella, haberlos tenido, que escribiera una carta para cuando fueran adolescentes, cuando fueran a hacer la primera comunión, cuando se fueran a casar. Y fíjate que eso me ayudó a mí a empezar a escribir también, porque nunca sabemos cuándo vamos a morir. Mm. Entonces, tengo digamos, como la costumbre de escribir pedacitos que los dejo ahí en el computador. Alguien entrará al computador y encontrará lo que siento por esta persona, lo que pienso de esto, lo que me emocionó de esto. ¿Tú crees que esa es una buena práctica? A mí me encanta, por eso el libro que escribí, Legado de Amor, trae un poco eso, ¿no? Como escribir, porque cuando alguien se muere, a uno le encanta. Yo me acuerdo buscando las pequeñas tarjetas de cumpleaños de mi mamá. Ay, esta tarjeta me la dio. Y unas muchas las había botado porque uno dice, ay, voy a botar todo esto. Resulta que eso se vuelven tesoritos para uno. Pero además de escribir, qué rico podernoslo decir. Y no hay que estar siendo melosos, porque hay gente que no es melosa, otra gente es súper cariñosa. Todos somos distintos, pero poder expresar lo que queremos nos va a permitir irnos más fácil y no tener que, en el hecho de la muerte, oye, sabes que yo te quiero y te agradezco. Pues claro que rico decirlo en ese momento, pero maravilloso decirlo y expresarlo antes. ¿Sí? Sí. Bueno, yo ahora te devuelvo la pregunta de los apegos. Cuando el apego es mío hacia la persona que se está muriendo, ¿qué pasa con él? ¿Le genero alguna energía que lo pueda retener o que precisamente se vuelva también apego para él? Sí, sí. Los apegos sí hacen eso. Entonces, precisamente por eso te decía que hay dos miedos a la muerte, el miedo a mi muerte y el miedo a la Ujú, muerte de alguien querido. ¿Cierto? El miedo a la muerte de alguien querido nos toca, y digo nos toca, aprender a manejarla mejor, porque si lo que tú dices, uno se puede retener a las personas por un tiempo o hacerle difícil su vida. Eh, Elizabeth Kubler-Ross, que es tal vez la maestra más importante en procesos de aprender a acompañar el duelo, ella decía que había niños cuando ella hacía revista por su hospital, que hay niños que le decía, hoy me voy a morir, voy a esperar a que mi mamá salga a almorzar para morirme. mm, Imagínate un niño chiquito diciendo eso y efectivamente se morían cuando la mamá salía a almorzar y la niña. Entonces, yo creo que todos no tenemos esa capacidad de decisión que tenía un niño de poder decir, voy a morirme, porque los niños tienen unas habilidades que nosotros, los adultos, perdemos. Entonces, hay maestros espirituales que escogen decir, hoy vengan todos, por favor, necesitamos hacer una charla especial con todos los discípulos, les enseña su última alguna cosa, cierra los ojos y se va. Y otros dicen, hasta dentro de 2 o 3 días no vengan. Y cuando vengan, no, no, han dicho es no vengan. Otros han dicho, ¿saben qué? Estos 3 días voy a hacer una práctica especial, necesito que cierren la puerta y que nadie entre. Y cuando entran, él está muerto ahí, totalmente en paz, para que los apegos de sus discípulos no les causaran una aflicción en su partida, porque son muertes que ya son, y no nos va a tocar a ninguno de nosotros, son muertes en que ya ellos saben qué día se van a morir. Hay unos que preguntaban, ¿cuándo es la luna llena de no sé qué? Tal día, bueno, ese día me muero. Entonces uno ya puede planear su muerte, el que quiera. Hay un libro que es simpático, se llama Despedidas Elegantes, cierto que es un libro recomiendo, pero no es tan fácil de encontrar, y mal traducidito, pero es un libro interesante como ya los personajes con una elevada carrera espiritual pueden decidir su muerte. Nosotros probablemente no podemos decidir el día de la muerte, pero cómo vamos a estar en el día de la muerte, sí podemos ayudar, como hablábamos, Juanita. Uno piensa que así como cuando uno va a tener un parto, pues uno dice, ay, pues que el ginecólogo y la enfermera y el anestesiólogo me ayuden, pero la única responsable es la mamá, es la que va a tener que hacer el parto, va a tener una ayuda. Entonces, ujú. cuando sea nuestra muerte, entendamos que es posible que estemos con un médico, con varios médicos, puede que estemos solos,
el único responsable de qué va a pasar con tu espíritu es uno mismo, porque uno se va a ver saliendo del cuerpo y uno tiene que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar este proceso? ¿Con pánico, con angustia? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, estamos hablando de la muerte y nos has explicado todo esto, pero bueno, nos morimos y de ahí en adelante, ¿qué? ¿Qué ocurre? Entonces, después es una clara manifestación de la ley de la cosecha, ¿cierto? Mm, Uno va a recibir lo que ha cosechado. Entonces, todas las culturas hablan de que hay unos planos espirituales a los que puede ir el, el ser que ha muerto. Entonces, a veces yo oigo en varios videos y demás, es una tontería hablar del purgatorio, del infierno, todo el mundo se va al cielo. Lamento decirles que eso no es así, ¿cierto? Hay planos espirituales. No es que tú, si eres un asesino, un ladrón, un violador, un corrupto, vas a ir al mismo sitio donde va una Teresa de Calcuta, alguien que ha hecho trabajo en derechos humanos, un médico que ha trabajado, una enfermera que ha hecho cantidades de horas de servicio, no se van a ir al mismo sitio. Entonces, después te vas, ¿qué pasa? Tus actos, tu energía, y ahorita lo vamos a explicar un poco mejor, toda tu serie de energía marca como si fuera una, una barra de esas que hay en los supermercados que miden a dónde te vas, que te las pasan y te ponen. Entonces, tu energía va a marcar a qué sitio vas a llegar. Alguien que tiene envidia, rabia, maldad, pues se va a ir a un sitio donde hay envidia, rabia y maldad. Pero si alguien tiene generosidad, esfuerzo por los demás, se va a ir precisamente en un sitio donde hay vibraciones de amor, que es el cielo. Entonces, cuando uno muere, tiene varias opciones. Una, si ha sido una persona de luz y tiene conciencia de Dios, pues esa conciencia de Dios ya lo va a anclar a él y se va a deslizar por el famoso túnel, que no siempre es un túnel, sino un camino, una luz, un cambio de transición hacia un nivel de luz. Pero si la persona tiene mucho apego o tiene mucha culpa, sus apegos y sus culpas impiden que se vaya. Los fantasmas son reales. O sea, no es un cuento chino que millones de personas se han echado a través de todas las historias y que los científicos digan, no, los fantasmas no existen. Muchas personas los han visto, han interactuado con ellos. Y uno se puede volver fantasma cuando se queda en el plano terrenal y no pasa la luz, insisto, por apegos, por culpa, por vergüenza. Porque una persona que sabe que ha actuado mal, pues sabe que en el otro lado no le va a esperar precisamente un premio y una palmadita nada más. ¿Sí? Entonces, para eso y de una vez contesto las preguntas que podrá haber sobre eso. Si uno sabe que ha hecho algo malo, porque es posible que aquí haya personas que han hecho algo malo o hemos hecho algo malo. Si es una cosa pequeña y chiquita, Dios no te va a tener problema, pero puede que alguien haya hecho alguna cosa mayor, grande. Si realmente está arrepentida de eso, si realmente tiene conciencia que no obró bien, el arrepentimiento es la suficiente fuerza que te abre los caminos del perdón y perdonarse uno mismo. Pero no decir, ah, pues me perdono porque yo me voy a perdonar de todo lo que hizo, no. Me perdono porque realmente reflexioné y no quiero volver a repetir. Y en el otro plano te dan las posibilidades de volver a reparar aquello que hiciste. Entonces, si la persona ha sido una persona que tuvo una vida de valores, que incluso puede ser atea, ¿no? Aquí, perdón, que tengo que tener claro, si hablo de alguien que está conectado con Dios, pues más fácil, pero si una persona es atea, pero es bondadosa y practica valores, esos valores claramente lo van a llevar, como ahí sí con el ejemplo de un globito, lo van a llevar a un plano superior y ahí se va a encontrar con la verdad de que eso es lo importante. La verdad no es que tenga que ver a Dios. Un ateo no necesariamente va a ver a Dios, pero va a vivir al mundo espiritual donde va a experimentar la presencia de lo amoroso, de lo gentil, de todos los valores del cariño, del amor. Y ahí ya no sé si algunos todos ven a Dios o no, porque la presencia de Dios cada uno la podrá ver distinto. Los budistas no creen en Dios, Juanita, pero creen en Rigpa, que es la conciencia clara. Entonces yo no te puedo decir que un budista vaya a ver a Dios porque nunca lo ha creído, pero ha creído en los Budas, entonces probablemente vea a Buda, porque uno se va a encontrar con aquello a lo que está abierto. Entonces, si un católico es súper católico, muy creyente, pero es rígido y no cree, sino que la única salvación está en Jesús, pero es un buen católico, pues se va a ir ahí, pero probablemente se va a perder
de una gran parte del mundo espiritual porque nunca se abrió la conciencia de ellos. Entonces hay que estar abierto a la conciencia, que cuando uno vaya pueda ver todas las manifestaciones de Dios o por lo menos un buen número de las manifestaciones de Dios. No, yo de todas estas cosas que te escucho y de los libros que he leído tuyo, eh, me doy cuenta que prepararnos para la muerte es importante, saber qué es la muerte, pues es lo único seguro que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si dejamos la muerte al destino? ¿Qué ocurre? Por eso, entonces, si mueres, entonces, una, que, que en el momento de la muerte te entre pánico y te entre angustia, ¿cierto? Porque te das cuenta que pronto que me voy a desprender el cuerpo, no sé qué me pasa. Y por fortuna la mayoría de nosotros tenemos la conciencia o la creencia de que el cielo existe. Entonces, si la persona sea una persona amable, gentil, querida, entonces su misma vida espiritual lo va a llevar al cielo. Pero si le tiene pánico a la muerte porque se educó en la muerte, entra, como te decía algunas veces, en una sensación de miedo y toda su familia puede entrar en sensación de miedo. Por eso es lo importante aprender a acompañarnos los unos a los otros en un momento de muerte. Si vas a ir a un viaje maravilloso, vas, de, vas ya de salida a la universidad, vas de vacaciones ya, vas para allá. Entonces, cuando entendemos eso, entonces asumimos poco a poco la responsabilidad de que nosotros manejamos ese carrito que es nuestro cuerpo espiritual, si no el miedo y la angustia nos pueden abatir a muchos, pero insisto, si alguien ha tenido una vida valiosa y todo, su misma energía lo va a llevar al cielo y le va a dar rápidamente paz y tranquilidad. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy indiscreta. ¿Y tú de dónde extraes toda esta información? Bueno, no, no es indiscreta porque me parece muy importante. La mayoría de nosotros no recordamos cómo hemos muerto. Yo por lo menos tengo muy pocas sensaciones, tal vez alguna vez nomás tuve una grande, porque aunque hemos muerto muchas veces, eso se borra de nuestra vida, de nuestra memoria, no sabemos cómo es. Entonces, para el efecto es como si nunca hubiéramos muerto, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cómo tenemos esta conciencia? Por varios temas. Uno, personas que han hecho regresiones. Ya gente con regresiones ha contado cómo era la vida antes, qué pasó en el momento de la muerte. Brian Weiss tiene mucho. Me dice, pero ¿y cómo voy a creer eso? Porque han identificado que muchos de los datos que dan las personas en las regresiones son totalmente reales. Dice, mire, en mi vida pasada yo era una mujer que vivía en unas de las caravanas norteamericanas, me mataron de tal y tal forma y mi nombre era tal. Y cuando van y verifican, todos esos datos eran reales. O morí en una guerra y era soldado y mi nombre era tal y morí de tal y tal forma en tal batalla y todo eso era real. Entonces, cuando alguien puede dar esos datos y ya se han hecho muchos estudios, el que quiera puede estudiar las cosas, los libros publicados por psiquiatras de la Universidad de Virginia corroboran que a través de las regresiones se han podido confirmar muchos de los temas de reencarnación, ¿cierto? Y lo que cuentan sobre cómo era la muerte. La mayoría, a pesar de que los había, por ejemplo, una flecha los mató o un hacha los mató, les cayó un palo, o sea, hay muchas descripciones de muertes, la mayoría simplemente cuentan que se desprendieron y fueron a un lugar de luz. Ahí se encontraron con sus seres queridos, ahí hubo toda una preparación para la nueva vida y regresan de nuevo a la vida. Y como esos no son 10 20 sino ya hay centenares de personas dedicadas a hacer regresiones, psiquiatras serios que han hecho estudios para comprobar los informes, pues podemos creer. Segundo, los mediums. Los mediums también son personas que tienen ciertas habilidades para poder pasar a través de las dimensiones espirituales y son contactados por las personas del mundo espiritual que vienen a dar mensajes. Igual se han podido comprobar con mucha veracidad y hay muy buenos medios. Yo creo que habrá, como en todas partes, farsantes. Y de nuevo se puede comprobar. Ellos han contado, las personas que vienen, qué les pasó en el momento de morir y cómo es la vida en el cielo. Y eso es precioso, ¿sí? El que quiera, hay un libro que estoy recomendando mucho que se llama Después de la muerte, de Bruce Grayson, que es un psiquiatra de la Universidad de Virginia, que ha recopilado uno de los mayores casos, yo creo que tiene más de 20.000 casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte
y que narraron sus experiencias y contaron cómo era la vida en el cielo. Y todo es comprobable. Entonces, al tener estos documentos, es muy bonito porque se puede comprobar lo que ellos cuentan de cómo es la vida en el cielo. Entonces, las regresiones, los mediums, las regresiones a través de hipnosis, los mediums, y también tenemos los sabios. Los sabios es gente que tiene clarividencia, que puede percibir otras realidades, y eso lo han narrado católicos, budistas, hinduistas, los chamanes, nuestros, digamos, los médicos ancestrales, los sabios de las distintas culturas. Ellos entran en estados distintos de conciencia y nos cuentan y coinciden en contar que hay una vida en el cielo, que hay un premio, también hablan de, casi todos hablan de un castigo, o sea, es con muy raras, llámese la cultura egipcia, la cultura budista, la cultura hindú, hablan de premios y castigos a la vida. Una vida con valores tiene un lugar muy valioso en el cielo y una vida sin valores tendrá una vida donde te van a hacer reflexionar, te van a llevar a tener conciencia y esa conciencia depende no de que alguien te fustigue o te castigue o te queme en un infierno, sino que tu propia rabia, tu propia culpa, tu propia conciencia te va a, a ayudar a mirar cuál es la verdad. Entonces aquí, perdona, yo aclaro, después de la muerte, la mayoría han contado una cosa que es muy importante, que es la revisión de vida. O sea, después de que la persona se ha soltado de su cuerpo físico y pasó a la otra dimensión espiritual, un gran número cuenta que vieron su vida pasar como si fuera una película de alta velocidad, pero conociendo todo lo que hicieron. Pero en especial, y a mí lo que más me confronta, es se daban cuenta y sentían lo que le hicieron sentir a otras personas. Entonces, imagínate lo que un paramilitar o un guerrillero le hizo sentir a otras personas, Mm. lo que va a hacer vivir su vida allá en el cielo si no ha hecho ninguna rectificación acá. Sí, pero igual una persona que fue generosa, que ayudó, que eh, ahí sí, como dice el testamento, le dio de comer a los enfermos, le dio de comer a los hambrientos, visitó a los enfermos, ayudó a tener procesos de salud, fue generosa, pues ese va a sentir la alegría y la gratitud que le hizo sentir a otras personas. Entonces, algo de las grandes reflexiones es yo voy a sentir lo que le estoy haciendo sentir a los demás. Entonces, ya eso es no sé, a mí es algo que me hace reflexionar mucho, ¿sí? Entonces, después de ese proceso de revisión de vida, las almas llevan a sus espíritus o son llevadas a los sitios distintos donde una organización muy sabia que es la del cielo les dice a dónde deben seguir y cómo deben continuar, porque la vida es evolución. Entonces, algunas personas tendrán que ir a sitios de reflexión, que es lo que llamamos el purgatorio. El infierno como una cosa eterna no existe, pero como un sitio de reflexión sí. Y si tú eres una persona que vivía en rabia, imagínate lo que es vivir en rabia. Eso no puede ser algo amable. Y no es vivir por toda la eternidad, sino por lapsos de tiempo que no tengo ni idea cómo la divinidad tendrá cada uno diseñado, porque el lapso de tiempo está. Y muchas personas, y quiero ahí recordarles, ni siquiera van al cielo, sino que fallecen y en poco tiempo vuelven a encarnar, porque su evolución no cumplió con ninguna de las metas, o sea, no ameritó el descanso del cielo. Entonces, simplemente tienen que volver a encarnar hasta que hagan trabajos de virtud para que puedan tener algo que implique la ganancia que tiene la virtud, que es el cielo. No sé si alcanzo a explicarlo. No sé si lo podemos ilustrar de esta manera y perdónenme que sea con un caso personal y volviendo otra vez a la muerte de mi sobrina. Estando en el consultorio donde Elsa Lucía, pues ella se presentó y entonces nos contó que ella se estaba preparando para volver a nacer, que ya comprendía que tenía que volver a nacer, no sabía cuándo, pero que se estaba preparando y que lo que quería hacer en su próxima vida era dedicarse a que los seres humanos que estaban a su alrededor tomaran conciencia de lo que era la vida con conciencia. No sé si tú te acuerdas de eso, Sí, sí, Elcita, de sí. esa... La vida con conciencia, es que eso
la verdad, dicen que Dios es conciencia, es la gran conciencia. Entonces, cuando uno está consciente, se da cuenta en el momento en que uno se le disparó una frase que no, pues cuando uno hace conciencia, ofrece las excusas. O sea, yo creo que vivir con conciencia sería la gran meta, ¿no? O una de las grandes metas. Bueno, pero también la muerte no es de un momento a otro, ¿no es cierto? Es decir, de me muero y paso al cielo. No, hay como etapas, procesos, momentos. Una es la muerte Hay, física. hay de todo, mira, hay de todo, Juanita. Hay gente que se desprende y a los pocos instantes ya está en la luz. Y lo han dicho tanto las personas como mediums, como las personas que están en experiencias cercanas a la muerte. Algunos que ni siquiera vieron el túnel, otros se vieron deslizándose por el túnel, otros se ven deslizando, todo lo contrario, hablan como si fuera por un tobogán y caen. O sea, es como si Dios tuviera muchas variedades de caminos para Claro. salir. O sea, como que puedes llegar a Cartagena en bus, en burro, en lancha, en muchas cosas, ¿cierto? En lo que coinciden las personas que llegan realmente a la luz, o sea, al cielo, es la sensación de paz, de contento, de bienestar. Bruce Grayson, que es el psiquiatra que les hablé del libro Después de la muerte, él es ateo, pero dice que la gran mayoría de las personas que él ha interrogado, que él ha pues no tratado porque él realmente lo que hace es recopila la información de ellos, dicen que sienten una presencia que los protege, que los cuida, que la mayoría denomina a Dios, él como es un, digamos, científico, dice que él no puede hablar de que Dios exista, pero que está que ese relato es general para la gran mayoría de las que han muerto, es que encuentran la presencia de alguien maravilloso. Entonces, imagínense lo que es sentirse uno en una presencia que le narra como el amor más grande, como si fuera el amor de miles de madres. O sea, ese libro se lo recomiendo es por cómo expresa haber encontrado la presencia de Dios. Entonces, cuando uno sabe que cuando se va a morir, se va a ir al gran paraíso, que no es que tenga 20 palmeras, 80 delfines, no sé cuántas ballenas, sino que va a sentir el amor, el cariño, el no juicio, el no sentirse juzgados, porque realmente, aunque yo hablo de revisión de vida, es que a la persona se le muestra lo que hizo, lo que sembró y lo que cosechó, no es nada distinto. Entonces, cuando uno dice, ah, yo fui eso, y yo voy a evolucionar, digo, ah, bueno, yo tendría que mejorar esto y esto. Como si uno pudiera verse jugando tenis en una película y dice, no, aquí yo no estoy sirviendo bien, aquí tengo que contestar mejor, no me estoy agachando, estoy distrayéndome. Y hacer eso, entonces un poco la revisión de vida es mirar qué hiciste para que tú en conciencia decidas qué quieres seguir haciendo. Bueno, hablamos mucho de la luz y que llegamos a la luz. Y me he preguntado, en el programa de Educación en Valores Humanos de Saibaba, tenemos la meditación en la luz. Y lo que realmente hacemos permanentemente con esa luz, que es la que representa la conciencia, a Dios, el alma, como lo queramos llamar, ¿verdad? La traemos a nuestro cuerpo físico y después la expandimos. Pero yo siento que ese ejercicio de estar buscando permanentemente la luz, de estar en la luz, nos podría preparar mucho a reconocer la luz en el momento de la muerte. Yo creo que es maravilloso, pero sobre todo porque te ayuda a tú estar en la luz y producirla todo. Mire, usted iluminado, usted ayudado, usted era generosa, ¿cierto? Cuando uno realmente practica la meditación en la luz, pues uno empieza a cuidar lo que oye, en qué está entretenido, qué es lo que está mirando, lo que dice. Uno empieza a ser mucho más atento y vigilante, no desde el miedo, sino desde la conciencia de lo que hace. Entonces, yo sí creo además, Dios no está solo en el cielo, Dios está acá, está en todas partes, sino que mira lo interesante que dice este doctor Grayson. El cerebro es como un filtro que nos impide sentir la experiencia grande de la luz, de Dios, de lo que son los valores y el amor. Pero cuando te has desprendido del cuerpo y el cerebro no está, la persona tiene experiencia global. De hecho, pues muchas personas que consumen LSD, yagé y demás tienen esas experiencias místicas grandes. Entonces, cuando uno está haciendo la experiencia de meditar en la luz, poco a poco uno se va desprendiendo el cerebro y el alma
se va expandiendo y uno cuando tiene lindas meditaciones, uno realmente entra en otros estados de conciencia que me imagino en gigante va a ser lo que tengamos cuando nos muramos. Morir no es fácil Mm. y vivir tampoco, pero cuando uno está acompañado de una presencia de Dios o del Buda, el que crea en el Buda, o de cualquier forma de la divinidad, es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, si uno desde ya entiende la frase famosa, ahora y en la hora de nuestra muerte, y uno le pide a su maestro espiritual, a Jesús, a la Virgen, ayuda, en ese momento ellos van a ser quienes te guíen al otro lado. No te toca a ti sola. Así como cuando uno llama al ginecólogo y le dice, mire usted, yo lo quiero tener preparado, usted ya me conoce, en el momento de mi parto el obstetra va a estar ahí. Es pedirle a Dios, a tu maestro espiritual, a tu guía, a los ángeles, que te acompañen. Y yo creo que es una de las grandes claves de aprender a morir, tener quien te acompañe en ese momento. No solamente el médico o tu familia, sino tener clara la conciencia de Dios en ese instante. Mm. Oye, ¿y cómo sería acompañar a una persona que está enferma, que se siente muy mal, que todos a su alrededor le piden que luche por la vida y a lo mejor ella ya no quiere luchar por la vida? ¿Cómo sería acompañar, Creo que hay que preguntar? tener, creo que hay que tener palabras y yo creo que a una persona con enfermedad seria no hay que obligarla a que luche porque entonces entienden la muerte como un fracaso, no como la salida elegante que a todos nos dan después de un tiempo. A unos se los darán a los pocos meses de vida y a otros cuando ya son centenarios, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que decirle, ¿quieres hablar de algún tema en especial? Cuéntame, ¿hay algo que te esté asustando? Si le podrá decir, quiero me asusta o me asusta que no me dejen morir. Entonces uno poder hacer preguntas que sean, eh, que gesten la posibilidad de que el otro diga lo que quiera. No, es que me quiero morir. Es que a mí me ha tocado pacientes que me dicen, no, es que mi familia me dice que tengo que hacer la lucha, yo ya he luchado, ya no puedo más. Entonces acompañar a morir es decir, vas a emprender el viaje más bonito, vas a emprender el viaje sagrado. ¿Quieres que te ayude en algo que quieras dejar ordenado? Las personas pueden decir por grabadora, yo he tenido varios que han hecho es con grabación, han dejado sus mensajes, es perfecto, pero sí, no decir que, con qué decir, es que tú puedes, estamos haciéndole un favor, estamos haciéndoles una gran tortura. Sí, así es, así es. Bueno, abramos este espacio para que puedan preguntar. Practicar morir todas las noches no se puede volver una obsesión o atraer o anticipar dicha situación. Es imposible anticipar la muerte con eso. Y es como si uno dijera, por hablar, de hablar de lotería me voy a ganar la lotería. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no va a anticipar. Y yo te digo que eso es una práctica como cuando uno todas las noches dice, hoy cómo fue mi día. Eso es una práctica que no te puede volverse obsesión. Si yo soy obsesiva, cualquiera de esas cosas se me puede volver una obsesión, ¿sí? Entonces, si yo pienso, ay, no, es que hoy no hice bien las cosas, yo puedo volverme obsesivo con cualquier cosa. Pero esta es una práctica espiritual preciosa, la hace el Dalai Lama. Es cerrar los ojos y decir, si hoy me muero, ¿qué haría? Y es imaginar uno desprenderse del cuerpo, irse a la luz, estar en la presencia de su guía, de Dios, y te regresas a tu cuerpo y es una delicia. O sea, yo la hago y me encanta, ¿sí? Pero si no te gusta la práctica, simplemente no la hagas, la persona que la dice. Y si es obsesiva, pues realmente la obsesión de irse a la luz, toda obsesión puede volverse eh, una distorsión mental, ¿cierto? Pero aquí es simplemente como cuando uno por la noche dice, hoy cómo me fue, yo agradezco el día. Por ejemplo, yo todas las noches le agradezco a Dios las cosas y no se me vuelve una obsesión, es un buen hábito. Y me imagino, bueno, y si hoy me muriera, ¿cómo me iría a Dios? Y lo hago. Pero si alguna persona siente que le va a hacer daño, que le da susto, pues no la haga. Pero hacerlo una vez al mes puede ser interesante para comprenderse a sí mismo. Bueno, y si yo me muriera, porque es que la reflexión de si yo me muriera hoy es, ¿qué tendría que hacer? Y no es hacer cosas grandísimas como, ay, tengo que hacer todos los días testamento, no, es cómo me he portado ese día. Y eso es una reflexión muy bonita y muy valiosa para uno. Entonces, cuando uno cae en cuenta, oiga, gracias porque hoy pude hacer esto bien, porque es que reflexionar sobre la vida no es simplemente regañarse por lo malo, no, es gracias Señor
porque hoy pude, no sé, hacer bien mi trabajo, hoy pude ayudar a esta persona, y te vas con esos sentimientos el día en que uno se vaya a la muerte, pues debe ser rico uno poder irse con sentimientos que uno se acostumbró a tener, pero si uno no se acostumbró a tener sentimientos de paz, de, de conciliación con uno mismo, con la vida, en el momento de la muerte puede que uno empiece a sentir, no hice, como fui de malo, porque no se acostumbró a conciliarse consigo mismo. ¿Sí? Gracias, Elsa Lucía. Aquí hay otra pregunta. Quisiera que hablaras del suicidio y de qué pasa con el alma de quien lo hace. Entonces, primero que todo, no podemos generalizar que a toda persona que se quita la vida le pase lo mismo, pero la gran mayoría se van al cielo. No tienen por qué irse, por qué no irse, porque generalmente las personas que se han quitado la vida han tenido una depresión de corto o largo plazo que ya estaba siendo muy molesta para ellos, y hubo un pensamiento intrusivo. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Algo que entra, se mete dentro de tu inconsciente y empieza a controlar tu conciencia, y pierde la persona la capacidad de decidir. Yo sé que dicen es que decidió matarse. Eso no es cierto. Con muy raras ocasiones la persona decide el suicidio. Lo que pasa es que un pensamiento intrusivo lleva, y lo lleva a hacer algo que es en contra de la naturaleza, que es una idea obsesiva que lo controla y lo lleva a conducir algo, como si alguien estuviera manejando un dron y se metiera algo, una señal equivocada, y empieza a coger el dron. Entonces, el suicidio hay que tener en cuenta que no es una decisión, es una depresión. Si la persona fue buena, generosa, amable y todo, se va a ir como cualquier otra persona que fue buena, generosa y querida al cielo. Y la mayoría de las personas que yo he visto que se han quitado la vida y que los he visto después en consulta a sus familiares, ellos vienen, están todos en el cielo. Yo no he visto ninguno que se vaya ni al infierno, ni que se vaya a sufrir no sé cuántos años porque no los vivió. Esos son miedos que nos ponen, y yo con esto no estoy alentando para nada a que una persona se quite la vida. Creo que si una persona está con ideas suicidas, tiene que pedir ayuda, tiene que pedir fortaleza, tiene que pedir, no, sí, pedir ayuda, ¿cierto? Y de alguna forma aceptar medicación, aceptar tratamiento y demás, porque el hecho de que yo diga no le va a pasar nada grave, ¿cierto? No significa que no le vaya a doler que su familia esté triste, porque es que lo que sí es claro es que una persona que se quita la vida, su familia queda desbaratada. Pero si algunas de las personas acá tuvieron un familiar con suicidio, entiendan que no es su culpa, es una enfermedad. Es como si yo dijera, fulanito se murió de cáncer y tuviera que tener culpa por su cáncer, ¿no? O que la culpa fue porque la familia hizo algo para que tuviera cáncer, ¿no? Son unas de las circunstancias que todos podemos pasar, y en el cielo sí que son recibidos con cariño, con amor, y los restauran, porque es que si en un cáncer la persona se le dañó un órgano, en el suicidio, en la depresión, lo que se altera más es la conciencia. Entonces, al alterarse la conciencia, necesitan toda la ayuda, y ahí arriba la reciben. Hay sitios especiales para recibir a las personas que mueren en depresión. Otra pregunta, un comentario sobre la eutanasia. La eutanasia es poder tener una muerte anticipada, y generalmente ha sido ocasionada porque hay un sufrimiento grande, un dolor grande, o una vida con muy poca dignidad. Y por eso en muchos países se ha aprobado, y Dios no tiene ningún problema que yo sepa y que yo haya visto, que personas que han muerto por eutanasia han venido y están tranquilas en el cielo y no han tenido ni culpa, ni regaño, ni nada. Somos los humanos los que tenemos unos juicios absurdos. Entonces, un animalito que está sufriendo, le permitimos una muerte digna con el veterinario rodeado de la familia. Pero si un adulto que está sufriendo, o un niño con una enfermedad seria, dolorosa, que ya es irreparable, que no puede a veces ni moverse, ni tener una vida con algún tipo de dignidad, entonces eso nos parece que él tiene que ser valiente porque Dios dispondrá de la vida. Entonces, si en ese caso el tema es que Dios disponga de la vida, nadie con una apendicitis se debería operar, ¿no? Que Dios disponga de la vida y veremos si se muere o no por la apendicitis. Pero creo que todos los que tienen alguna apendicitis van y buscan el cirujano. ¿Por qué? Porque es que el sufrimiento del ser humano tiene derecho a evitarlo. Entonces, en un momento de una apendicitis, de una fractura, llamamos a un cirujano o al médico para que nos ayude a sanar. Pero cuando el tema es que ya ni el cirujano ni el médico te pueden ayudar a tener una vida eh,
una vida digna con un nivel de sufrimiento que no sea insoportable, porque la palabra es insoportable, pues tienes derecho a pedir, ayúdenme a irme. Y si la persona en ese momento se va en Dios, llega a Dios. Se va en Dios es con la conciencia de luz, de paz, tranquilidad, se va en Dios. Gracias. Yo sé que hay gente que piensa que esto es terrible, pero lo que yo he visto en consulta con personas que han fallecido por eutanasia es que están en el cielo igual que cualquier otra persona. Ahora, si el que pide la eutanasia ha sido un asesino y demás, pues ese no se va a ir al cielo. Ese va a irse, pero no por la eutanasia, sino por su estilo de vida, va a ir a un sitio donde hay oscuridad, porque él cultiva oscuridad. Tu comentario, por favor, sobre la muerte de las mascotas y el apego que solemos tener por ellas. Eh, las mascotas requieren que les demos permiso para irse, permiso para que sigan su vida. La mascota también tiene conciencia y la mascota va al cielo. Lo hemos visto varios videntes, yo no soy la única, grandes de los videntes importantes que yo he leído hablan de lo mismo, las mascotas se van al cielo, pero muchas se quedan pegaditas un tiempo hasta que las autorizamos y le decimos, sí, vete al cielo y desde allá sí puedes acompañarme perfecto. ¿Y qué hacer con una mascota que se muere? Mandarle nuestros sentimientos de gratitud, de amor, de cariño, que ellos pueden seguir su vida en el mundo espiritual. Magnífico. Una hermana mayor tiene cáncer y está muy deteriorada físicamente. Ha tenido una vida con sentido y exitosa. Sin embargo, en estos momentos pelea con esa realidad. Su tenacidad le ha servido para continuar tratamiento. Sin embargo, su mente y emociones están cerradas. ¿Alguna orientación? Eh, yo creo que dar consejos generales para momentos así tan precisos no sabría, sobre todo cuando tú dices que su mente está cerrada. Entonces yo pensaría que hablar con cariño y hablar con honestidad, de pronto decirle algún libro y hablarle, decirle, tú sientes que tienes miedo a la muerte y enfrentarlo claramente. Decir, es que no me quiero morir, pues hay que respetar que en algún momento ella se dará cuenta de que morirá. Y entonces decirle, si ella dice, no me quiero morir, de acuerdo, pero es que todos nos vamos a morir. ¿Tú quieres que hablemos del tema? No, no quiero hablar, o sí quiero hablar. Y ahí ya se abre un camino en una u otra dirección si ella quiere o no hablar de la muerte. Eh, una pregunta simple. ¿Existe la reencarnación? Estoy segura que existe la reencarnación y ya hay suficientes estudios, como lo decía, libros que han avalado a través de método científico que las historias que narran las personas sobre sus vidas anteriores se pueden comprobar que son reales. Y hay las más que yo creo que cabe destacar son las de los niños pequeños, niños de 3 y 4 años que decían, yo en otra vida, un niño de 3 o 4 años que no sabe ni leer, yo en otra vida me llamaba Pam, que es la que yo más cuento, me morí en un incendio, en un hotel y van y revisan los datos que daba el niño y efectivamente había una persona que se llamaba Pam, que se murió en un incendio. Le muestran fotos de gente de esa época y escoge exactamente, yo era esta, y exactamente la persona y que murió ya hace pues muchos años. Entonces yo creo que la reencarnación, independiente que entendemos que la iglesia la negó, la ha negado, pero la negó en un concilio en que no estaba el Papa, o sea, no fue que Jesús dijera no existe la reencarnación. De hecho, a Jesús le preguntaron, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestan, dicen que es Elías. Y Jesús no tuvo problema, porque los judíos creen en la reencarnación. Y nosotros los católicos somos de esencia judíos que creen en la reencarnación, budismo, hinduismo creen en la reencarnación. Entonces, un grupo de católicos decidió no creer para diferenciarse de los otros y por otros motivos que no vale la pena examinar acá, porque es más fácil decirle a la persona, usted tiene que tener una sola vida, usted se va al cielo, se hace una serie de condiciones y si no se va al infierno. Entonces, la verdad es que la reencarnación la creen y en porcentaje, estadísticamente, cantidades de católicos creen en la reencarnación. Pero más de si crees o no crees, es que ya es algo que está documentado. Entonces, cuando algo está documentado tan minuciosamente, pues uno puede decir no creo y pues no pasa nada. Porque más allá de creer o no en la reencarnación, es que si tú vives bien tu vida, esta que tienes, la que eres consciente, pues con eso es suficiente. Si además crees en la reencarnación, te puede explicar sobre la justicia, sobre la injusticia, sobre por qué hay personas que tienen unas situaciones, otras,
Entonces ya uno dice, hay un entramado y una organización preciosa que está jugando no, que está armando las vidas de todos nosotros a través de la enseñanza y la evolución. Pero si alguien no quiere creer en eso, pero cree en la bondad, eso es suficiente y actúa de acuerdo a eso para irse pues a la otra vida bien. Este paso de ir hacia el cielo se da independientemente de si el cuerpo se entierra o se incinera. No, da lo mismo. O sea, ya tu cuerpo, ya no eres tú, ya no estás ahí. Entonces, legalmente, pues una persona que ha tenido una muerte violenta, pues no puede ser incinerada, sino con permisos especiales. Pero para la humanidad en general, pues muchos creemos que es mejor la incineración, porque el cuerpo, el cadáver, terminamos contaminando una cantidad. En cambio, el fuego ha limpiado, ha hecho menos contaminación, básicamente. Entonces, personalmente, si pueden cremarme, que me cremen. Y a mi espíritu le va a dar lo mismo, pero ecológicamente es mejor la cremación. Evidentemente, y esto pues puede que parecer broma, la cremación produce muchos gases y entonces algunos alegan que eso está contaminando, pero produce menos que enterrar cuerpos que pueden contaminar fuentes de agua y demás. Perfecto. Em, ¿Cuál es el camino para apoyar de la mejor manera a una persona que ha perdido un hijo? Sí, mira, yo no soy buena para contestar en pocos minutos una pregunta tan profunda. Entonces, yo creo que el mejor acompañamiento es el amor y estar ahí. Yo creo que los libros míos a muchas personas me han dicho que les han servido para poder pasar el duelo. Y lo digo porque centenares me han escrito, entonces que a veces dar un libro, experiencias con el cielo o mundos invisibles ayudan. Pero el apoyo mejor es la compañía y el cariño y estar atento a lo que necesita la persona, sabiendo que tu apoyo no va a solucionar el duelo. El duelo es algo que requiere un proceso largo, pero es preferible un duelo en que uno se siente acompañado por alguien mientras uno procesa el duelo a estar solo. Pero lo importante es no creer que alguien por acompañar al otro va a facilitarle enormemente y que entonces la persona al día siguiente va a estar contenta. No, acompañar en un duelo es acompañar muchas semanas, muchos meses a alguien hasta que la persona ha podido procesar su tema. Otra pregunta sería, cómo sería pedir a los seres de luz en ese momento de partir? Hay que entrenarse. Entonces, una de las técnicas no, que aconsejan es el Namasmarana. Si alguno ha leído la vida de Gandhi, sabe que cuando murió, él dijo Rama, Rama, Rama. Entonces, dicen que si uno muere repitiendo el nombre de Dios, uno se va a ir a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues repetir esa práctica espiritual que muchos tenemos, que repetir el nombre de Dios, o Om Jesús, Om Sairam, eh, el que uno quiera, la Madre María, cualquiera de esos. Entonces, en ese momento, si tú estás acostumbrado a repetir el nombre, de alguna forma estás vinculado con él. Entonces, en los momentos en que uno sepa que se está acercando la muerte, repetir el nombre de Dios te va a ayudar y estar contacto conciencia con ellos. Entonces, cada uno tiene que desde ya aprender a practicar, conectarse con Dios o con Jesús o con quien considere que es su guía espiritual que lo puede llevar. Algunos dirán Buda o un Buda, otros será Shiva, otros será Krishna, pero es practicarlo ahora. En ese momento es como si yo no he conocido a mi médico, ese día empezar a conocerlo, pues tal vez no es lo mejor. Gracias, Elsa Lucía. Una pregunta, ¿la persona de la familia que parte vuelve pronto a la misma familia? Generalmente eso es lo que dicen los que más conocen, es que encarnamos en grupos de familias, pero ni te puedo decir que la vuelva pronto, porque puede ser mucho después, puede que toda la familia se reúna arriba y dice, vamos a volver a encarnar, y eso puede ser 100, 200 años después, pero generalmente se encarna en las mismas grupos familiares. Perfecto. ¿Puedo tomar un nivel inferior de conciencia, por ejemplo, reencarnar en un animal? Sí, eso yo no he hablado con animales, entonces no es por experiencia propia, pero
Y lo que sí es claro es que tanto budistas como hinduistas dicen que eso es posible, que es muy raro, pero los judíos también dicen eso. Entonces, cuando tres religiones importantes dicen que es eso, entonces, ¿qué es? Cuando alguien necesita aprender enormemente de alguna virtud, dicen que puede encarnar en un animal, porque los animales son bastante más virtuosos que nosotros en general, para que tenga un tiempo de reflexión y de conciencia. Pero Perfecto. al contrario, y puede que a algunos les parezca un poco loco, los animales que han ido creciendo en su desarrollo, como los perros, los gatos, los caballos, y no me acuerdo cuál es la tercera, la cuarta especie, pueden encarnar en seres humanos. Y por eso hay perritos que uno dice, este solo le falta hablar. Pues en su siguiente encarnación ya puede que nace como ser humano. Otra pregunta, Elsa Lucía, agradeciéndote, dice, si la persona tiene un problema de salud mental que no le permite ganar conciencia y se muere, ¿a qué sitio irá sin conciencia? Ahí tendríamos que ver si es un Alzheimer, por ejemplo. Pero él puede morir sin conciencia, por ejemplo, porque esté con morfina o porque ha tenido hecho un edema cerebral. Es el compendio de toda tu vida lo que va a ser examinado allá. Pues allá, ay, está otra vez, ve que está con su cuerpo, que está bien, te muestran lo que fue su vida. Y ese último momento no es lo único que lo marque, sino antes de entrar en su inconsciencia, cómo estaba. Si es una persona que vivía quejándose con amargura, con resentimiento, pues esa va a ser lo que va a tener que aprender. Pero si antes de que tuviera su inconsciencia, porque por ejemplo un accidente cerebrovascular o algo, era una buena persona, pues con eso es con lo que se va a ir, con lo que le ocurrió antes de desprender su conciencia. Otra pregunta, ya vamos terminando. ¿Pedir a un ser que ha muerto que me ayude en algo es malo? No, no es malo, lo que pasa es que puede que no te lo pueda cumplir, ¿cierto? Entonces tú no te quejes, pero yo también le pido a Dios cosas y él a veces no me la cumple y no me enfado. Entonces uno les puede pedir de todo, les puede pedir de todo y ellos mirarán qué pueden y qué no pueden. Como uno le pide a la mamá, mamá reza y ellos verán, y la mamá pues reza, pero no seamos arriba qué sí nos otorgan y qué no. Em, ¿Qué pasa con los niños abortados? El niño abortado, él regresa al cielo y luego vuelve acá. Yo tuve una paciente que me contaba que su hija, que ella había abortado varias veces porque su esposo le había dicho que tenía que abortar o le había dicho, no, la había presionado. La hija como cuando ya tenía 3 o 4 años, el papá le dijo, ay, yo te quiero mucho, o alguna cosa. Dice, sí, tú me quieres mucho, pero me devolviste 3 veces o 2 veces al cielo. O sea, imagínese, la conciencia de esa chiquita, ¿no? Entonces, el niño abortado es como cualquier otra muerte. O sea, yo no estoy diciendo que me parezca bien el aborto, pero al niño abortado no le va a pasar algo diferente al que le pasa con cualquier muerte, ¿cierto? Va al mundo espiritual y luego regresa. ¿Cuánto tiempo toma al alma para dejar el cuerpo? ¿Qué dices de la donación de órganos? ¿Cómo debe La donación hacerse de que... órganos, me parece la donación de órganos maravillosa. ¿Cuánto tiempo toma el alma? Como les decía, puede ser instantes, porque la muerte puede ser aguda o puede irse desprendiendo. Los budistas dicen que uno puede empezar a morir 2 años antes de la muerte, que se empieza a desprender de la persona, empieza a estar más cansada, más débil, ya tiene que quedarse en la cama. Puede ser, ellos dicen, hablan de 2 años, pero puede ser instantáneo. Uno se vuelve a encontrar con los seres queridos que fallecen, pero como mi papá que falleció, el día que yo fallezca, él sabrá que yo soy yo y yo sabré que él es él. Totalmente, sí se sabe. Es como cuando tú fueras un actor que ha actuado con otro actor. Aunque tengan un disfraz, cada uno sabe quién es el actor. Entonces, las personas cuando morimos vamos al cielo y ahí vemos a todas las almas que conocemos, aunque algunas de ellas ya su personalidad haya vuelto a reencarnar, ¿cierto? O sea, puede que yo me muera y mi abuelita ya haya reencarnado, pero allá me encuentro con el alma de la abuelita y me va a decir, mira, yo soy ahora tu nieto, ¿cierto? Porque el alma está en el mundo espiritual, produce una personalidad, una encarnación, pero el alma está siempre consciente, entonces arriba nos volvemos a encontrar. Y abajo están las personalidades, abajo es, acá estamos nosotros las personalidades. Y hay otra pregunta, Alcita.
Y bueno, ¿y qué es el cielo? El cielo no es solamente un lugar de conciencia, como dicen, sino es un lugar, es es un sitio que nosotros eh, no vemos con estos ojos terrenales, pero el cielo tiene universidades, tiene espacios, tiene campos. Entonces a uno le dicen, ah, pero es que el cielo entonces así es como muy antropomórfico, así es como lo narra. Y hay gente que ha visto las escaleras del cielo, eh, los conciertos de música celestial, y lo han descrito muchísimos. Y es interesante de nuevo los libros que traen historias de niños que se acuerdan de cómo era el cielo porque tuvieron o un episodio cercano a la muerte, pueden decir, no, es que yo estaba en el cielo y veía luz, veía ciudades como de oro, y lo describen, y cuando ustedes entran a internet, es muy interesante, eh, es muy interesante las descripciones de los niños, a mí me encanta. Hay uno creo que se llama Destellos del Cielo, pero bueno, hay varios sobre niños, de niños que tuvieron o un ahogamiento o tuvieron algún accidente, fueron y volvieron y narran. El cielo tiene ciudades, tiene universidades, tiene escuelas, tiene sitios de diversión, tiene sitios de música, por eso hablan de la música celestial. Y si a alguien, por ejemplo, le gusta el derecho, ahí puede entrar a hablar con todas las personas que han creado la justicia. ¿Por qué? Porque si uno quiere aprender sobre la justicia y quiere luego ser abogado y venir acá, allá se puede enterar. Otros aprenderán de medicina, otros aprenderán de docencia. En el cielo hay todas las artes. Y no crean que muchas de las historias que ahora tenemos, inteligencia artificial, móviles, grandes aprendizajes, que hay aparatos nuevos en medicina, fueron diseñados allá arriba y la persona vino con el plan y el programa de crearlo acá. Y si la persona es intuitiva, se va a acordar de lo que su alma le está diciendo. Si no, cantidades de ideas pueden ser fallidas porque no se acabó de hacer la conexión y en otra vida será. ¿Cómo podemos comunicarnos con los seres cercanos que ya se fueron? Mira, yo creo que hay una teoría inadecuada que es pensar que yo tengo que oírlo, verlo como si fuera en la tierra. Entonces, hay gente que realmente sí recibe señales. Yo no aconsejo estarlas pidiendo, estar abierto. Si de pronto estoy caminando y un colibrí se me para aquí en el brazo, en el hombro, pues yo sí puedo pensar, oiga, de pronto es un ser querido. Pero no estar pidiendo señales porque hay gente que está pidiendo si la mariposa, si el pajarito, si no sé qué. Pero hay otras personas que tienen como su código y saben, no, es que cada vez que yo tengo una paciente, que cada vez que sale de la ciudad, un petirrojo la acompaña. Eso ya es otra cosa. Y que le pase 8, 10, 15 veces ya es otra cosa. Pero ¿cómo nos comunicamos? Cierren los ojos, pongan una velita si quieren, o simplemente cierren los ojos y sientan a la persona. Y uno empieza a sentir el amor, el buen humor, la risa. Esos son los sentimientos más importantes que son intuitivos. Entonces, yo creo que esa es la comunicación. ¿Y qué otra cosa? Ustedes mándenles mensajes. Ellos van a escucharlos a ustedes mucho mejor que lo que ustedes los escuchan a ellos. Entonces, díganle, te quiero, te agradezco, espero que estés bien. No se pongan a decir cada rato, perdóname, es que yo no hice lo que tú querías. Nada, con 2 o 3 perdones que les digan es suficiente, ¿cierto? Pero en su vida personal, ustedes honrenlos, hagan lo que ellos ¿cómo ellos estarían orgullosos de verlos a ustedes? Pues con felicidad, haciendo las cosas lo mejor posible, no en la queja y no en el reclamo. Ahora, hay momentos en que uno por duelo está con tristeza, está con duelo. Entonces decirle, por favor, dame valentía. Eso sí es lo que nos puede pedir. No sé si es muy breve, pero eso es más o menos la idea. Yo vuelvo a insistir una parte. Hay una parte que es la gracia del maestro. Y si tú trabajas con Dios y con la gracia, hay una posibilidad muy grande de que en el momento de la muerte, dicen los orientales, se abre el gran puente para que se aprovecha la mayor oportunidad para uno liberarse, para no tener que volver a encarnar. Insiste en que no, prepárese para que en ese momento, con la gracia del maestro, usted se libera. Entonces son ideas que dice, bueno, por lo menos tenemos que analizarlas. ¿Y quién quita que los maestros nos ayuden y nos pase al otro lado? Porque uno solito seguramente no lo hace. Felicita, muchas gracias. Lo que dije al principio, para nosotros es una alegría, es un honor haberte tenido. Y este tema, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con valores? Tiene que ver todo con valores, si se dan cuenta. Es decir, cuando yo me comporto con valores, cuando yo extraigo mis valores, cuando yo estoy en la presencia de la conciencia lo más que pueda, me estoy preparando
para algo que es parte de nuestra vida, que es la muerte. Y esa es la verdad con mayúscula. Exacto. ¿Sí me entiendes? Es conocer que la verdad es que aquí vinimos en un pedacito de la gran enseñanza cósmica y estamos en un pedacito de nuestra vida. Y cuando entendemos que esa es la verdad con mayúscula, somos coherentes con ella, nos hacemos conscientes de eso y entonces nos hacemos responsables de nuestra muerte. Eso es gran parte, la verdad y la rectitud. Practicar el amor, ¿cierto? Es lo que nos va a abrir las puertas del cielo y nos va a dar paz. Y sin compasión no hay posibilidad de una vida buena. De la misma manera, yo les cuento a todos los que no nos conocen que nosotros hacemos un diplomado en valores humanos. Por eso les pusimos la dirección, ahora la vuelvo a poner para el que la quiera tomar, que al final es prepararnos para ser mejores seres humanos. ¿Cómo poder mejores seres humanos? Y la única manera es practicando los valores. ¿Y qué es eso de los valores? Algo sencillo, ser cada día más gentil, más respetuoso, más puntual, más ordenado, más honesto, más alegre, ¿verdad? Bueno, todos esos valores que existen es poderlos expresar. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos en estos viernes de buenas compañías.